¿De leucemia? Sí. ¿Por qué los desocupan con razón de sube la creatinina? Con razón, el formato que mandaste. Ah, defiéndete ahí. No, no puedo defender esa generación. Muy malitos. Muy. No todos son como tú. No, es que de verdad son. Todavía nos falta. A ver si no me mato en una atravesada de esas que doy para. ¿Ya? Pero es una. Saldríamos en esas de 1000 formas absurdas de morir. Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a ver quizás la parte más arcaica de lo que pudiéramos hablar en este curso de farmacología, que es el uso de fármacos empleados en quimioterapia. Yo le quise poner tradicional. Siempre que vamos a un congreso y nos hablan de las eras moleculares, incluso puede ser que nos pongan artículos de editoriales del New England donde hablan de una era libre de quimioterapia, donde toda la terapia pueda ser dirigida, donde todo pueda ser a base de inmunoterapia o terapias biológicas. Sin embargo, yo que tengo ya 25 años de haberme graduado de oncología, más los 2 de recientes, siempre que voy a congresos, viene algo que va a sustituir a la quimioterapia y hasta hoy en día sigo prescribiendo vincristina. Entonces, por eso le puse quimioterapia tradicional. Más adelante vamos a ir viendo cómo en las otras terapias sí tienen su lugar y nos han permitido quizás disminuir las dosis de la quimioterapia y por lo tanto disminuir las toxicidades. Bueno, para estas próximas 2 siguientes clases, esa es nuestra agenda, que son los principales grupos de fármacos que usamos en la terapia. Si piensan dormirse porque estén muy cansados, porque los aburro, porque mis diapositivas son feas, esto es prácticamente toda la clase. Porque si no me voy a memorizar algo, si en mi cabeza no me da para aprenderme los fármacos, porque además ya me voy a tener que aprender brentuximab, vedotin, rituximab. Lo que tenemos que aprendernos de quimioterapia convencional, obviamente el nombre del fármaco, y yo les recomiendo nombre genérico, pero también en sus países tratar de averiguar cuáles son los nombres comerciales más confiables, más en esta era donde usamos mucho genérico intercambiable. El genérico intercambiable en sí no es malo. ¿Alguien sabe? Nos vamos a regresar a farma básica. ¿Pero qué es un genérico intercambiable? Es un fármaco que es la misma constitución química que el original, sin embargo su vehículo es diferente, por lo que no se puede, o sea, de que las concentraciones sí se puede, el efecto es igual, pero las concentraciones pueden diferir un poco. Ok. Entonces, tiene el mismo principio activo. Antes la ley mexicana, y tristemente digo antes, te exigía que la concentración sérica que se alcanzara fuera cuando menos el 80% con respecto al original. Y entonces tú tenías que presentar exámenes de farmacocinética donde dijeras o demostraras científicamente que tu fármaco había alcanzado cuando menos ese 80%. Puede ser 80, 81, 92. Y era una alternativa más barata. Incluso muchos de los laboratorios que hacían el fármaco original tenían su línea de genéricos intercambiables. No es lo mismo que el similar. El similar es el mismo principio activo, pero nunca hizo estos estudios de farmacocinética para demostrar esta similitud o esta cercanía con las concentraciones séricas del original. ¿Ok? Y más en esta era, por ejemplo, ahora con estas células paraginasas de la India y que reetiquetan y que incluso sabemos que pagan para falsificar estudios, cosa que es muy grave.
no sé cómo hayan evolucionado los tiempos. Dentro de los negocios legales en el mundo, el más lucrativo es la industria farmacéutica. Es superado por las armas, las drogas, la pornografía, la trata de personas, y me parece que luego viene la industria farmacológica, para que vean qué tanto dinero hay ahí metido y tengan mucho cuidado con qué marca de fármaco van a emplear. Tenemos que saber la ruta de administración por la que se usa. Hay fármacos en los que está prohibidísimas algunas rutas de administración. Jamás pongan vincristina intratecal. Por eso está prohibido que entre vincristina al cuarto de procedimientos. Le pueden poner su asparaginasa en la nalga mientras el niño está dormido. Pero si se fijan, la vincristina se salen y se la ponen en hospital de día. ¿Por qué? Porque es fatal. Hay medicamentos que podemos administrar vía oral, subcutánea, intravenosa, intraarterial, intramuscular, intraperitoneal, intratecal, etc. Entonces, de cada fármaco tenemos que saber cuál es la vía de administración óptima y la debemos especificar en nuestra prescripción. La dosis. Hay diferentes rangos de dosis, dependiendo de la neoplasia, dependiendo del protocolo, pero también ahí hay que fijarnos dosis topes. Horarios de administración. Hay fármacos que son mejores si se administran a cierto horario. A veces por las rutinas de hospital es difícil. Y uno diría, qué ociosidad. El filgastrim es más efectivo si lo administras por la tarde que si lo administras en la mañana. Pero no vamos a poner aquí al personal de la tarde a administrar todos los filgastrimes porque hace un relajo. El mecanismo de acción, yo luego me burlo en la visita cuando les digo, les pregunto un fármaco y me dicen, es que inhiben al DNA. Bueno, eso está bien para alguien de pediatría, pero alguien que viene a especializarse en eso sí tiene que saber cuando menos el siguiente renglón de la descripción del fármaco. Las toxicidades son muy importantes. Y en esto es muy importante saber cuál es el efecto limitante de dosis, que hablábamos el concepto la vez pasada. Si alguien me lo recuerda, porque a mí se me olvidó. Perfecto. ¿Qué interacciones tiene? Aquí tenemos la fortuna de tener al personal de farmacia hospitalaria pasando con nosotros e incluso ya revisan nuestras indicaciones de consulta. Y cuando yo les digo que ya como Elsa libres son y se pueden ir, va Cristian a tocarme de las indicaciones que hicimos en el día, que pusimos mal, etcétera, ¿no? Las interacciones, pues las podemos consultar, no nos las tenemos que saber de memoria, pero mientras yo estoy aprendiendo a usar un fármaco, es muy fácil meter en mi computadora, en mi celular, interacciones de citaramina. Y ya me manda a algún sitio donde yo las pueda consultar a detalle. Y obviamente el espectro antitumoral, ¿no? Eso ya pareciera que viene automático en el protocolo. Hasta aquí, si alguien ya se quiere dormir, pues ya sabrá. Pero cuando vayan a consultar un libro de farma, un PLM, un taquetomo, esos son los puntos clave que tienen que conocer. Los fármacos alquilantes, ¿se acuerdan qué era el mecanismo de alquilación? Unirse al nitrógeno 7 o al oxígeno 6 y crear enlaces covalentes para que no se pueda replicar el DNA. Bueno, en este grupo típicamente se menciona la ciclofosfamida, la ifosfamida, el busulfán. Ya no les voy a hablar de mostaza nitrogenada porque ya no la encuentran en el mercado. Era todo un reto cargarla en una jeringa oscura y administrarla en bolo porque si le daba la luz inactivaba. Pero fue descontinuada, una por barata y dos por los daños que ocasionaba a la fertilidad y a la reproducción. Pero quizás la mostaza nitrogenada, me voy a tener un minuto simplemente histórico, quizás fue la madre de la quimioterapia. El gas mostaza en la guerra mundial, la gente que sobrevive le ven que tiene una depresión del sistema linfocitario y dicen, aquí hay algo que puede prometer para combatir a los linfomas. ¿Ok? Entonces los agentes alquilantes en la descripción vamos a encontrar que se ligan al nitrógeno 7 o al oxígeno 6 de la guanina. La guanina que es una base que se tendría que juntar con
¿Adenosina? ¿O citosina? Gracias. Entonces, con citosina. Esto va a crear enlaces cruzados intracatenarios. ¿Qué quiere decir intracatenarios? Que van dentro de la Adentro de la cadena del ADN, lo que va a producir un daño del DNA que va a inducir a la apoptosis. Y en teoría es de los fármacos que si yo aumento la dosis, voy a producir una muerte logarítmica lineal. ¿Qué quiere decir? A más dosis, más muerte celular. A más dosis, más efecto antineoplásico. Y entonces podrán revisar aquellos protocolos brutalmente contundentes que en algún tiempo llegamos a usar, no sé si todavía lo utilicen, para osteosarcoma metastásico, con dosis de ifosfamida 3.2 gramos por metro por 5. ¿Ok? Eso sí era para 3.5 también por 5. ¿Ok? En teoría, al aumentar la dosis, voy a aumentar la muerte de las células neoplásicas. Y entonces, por eso también esquemas de ciclofosfamida a altas dosis. El problema es que tienen toxicidad gonadal. ¿Ok? Y principalmente en los pacientes masculinos. Para la toxicidad gonadal es importante la edad, quizás lo voy a tocar más adelante en las estrategias para prevenir toxicidad. Las mujeres tienen esta pausa antes de la menarca, donde no hay producción ni maduración de los óvulos. Y entonces, si das radioterapia, quimioterapia, en teoría, no vas a afectar la fertilidad si la administras antes de la menarca. Bueno, la ciclofosfamida tiene varios rangos de dosis. Podemos usar desde 200 miligramos metro cuadrado dosis, 250 para la movilización de los progenitores hematopoyéticos previo a una cosecha para el trasplante, 300 miligramos metro cuadrado dosis por 6 en un protocolo de profase para un linfoma no Hodgkin, 1800 miligramos metro, 2.1 gramos metro, 2.5 gramos metro, 4.5 gramos metro, de 1, 4, 5 días, cada 21 o 28 días. ¿Ok? Vía oral se puede usar, todavía lo usan en la metronómica, de 100 a 300 miligramos metro cuadrado dosis. Aquí en México no existe una preparación vía oral. Ya ustedes incluso saben mejor que yo cómo hacer este elixir para que el paciente lo pueda tomar. Sus toxicidades. La mielosupresión es el efecto limitante de dosis. ¿Ok? La cistitis hemorrágica, en teoría, debería de ser considerado un efecto limitante de dosis y es un efecto prevenible, como vimos ayer a la visita, con una buena hiperhidratación y al usar con mesna. En algunos pacientes puede haber un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, particularmente se presenta más en pacientes con tumores del sistema nervioso central en los que se utiliza ciclofosfamida, entonces tendremos que estar muy pendientes de nuestros sodios. A altas dosis puede producir cardiopatía. No es tan común como el antracíclico, pero incluso si usas altas dosis en pacientes que usaron antracíclico previamente o en pacientes que utilizas ARA-C altas dosis, esta cardiopatía se puede presentar. Y lo que pueden decir de cualquier fármaco de quimioterapia, náuseas y vómitos. Más adelante veremos que hay diferentes potenciales emetogénicos y alopecia. Y es importante que nuestras notas de evolución, ya sé que todos nuestros pacientes o casi todos vienen alopésicos, pero exploración física, pónganle que el paciente viene alopésico. Es algo que Pharma reporta como efecto secundario, por más esperable que sepamos que es. Hay algunas interacciones, como ya les mencioné, si lo ponen junto con doxo, se puede potenciar la cardiotoxicidad. Por eso el protocolo nacional de tratamiento de sarcoma de Ewing va con desrazoxane, ¿ok? Ese es un protocolo modelado en el protocolo de tratamiento del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Si lo usas junto con fenobarbital de manera crónica, puede aumentar la leucopenia.
Ya no sé si todavía hay algún uso para fenobarbital, quizás para estatus epiléptico rebelde, pero no sé si de alguna otra manera se utilice. Su espectro antitumoral, leucemias, linfomas, sarcomas, neuroblastomas. ¿Ok? Antes también era un componente muy importante del tratamiento de tumores del sistema nervioso central, sin embargo se ha sustituido por ifosfamida. ¿Ok? La ifosfamida, que utilizamos de dosis intravenosas de 1.600 a 2.400 miligramos metro cuadrado día, por 5 días, cada 21 a 28 días. Como el libro de Pharma es un libro de farmacología antineoplásica general, en adultos generalmente nos vamos a ir hasta 28 días, porque la mielosupresión no va a permitir que lo des antes. La ifosfamida tiene el mismo espectro antineoplásico, el mismo mecanismo de acción que la ciclofosfamida. Cuando sale la ifosfamida y empiezan los protocolos con ifosfamida, mi maestro decía que la ciclofosfamida era la ifosfamida de los pobres. Prácticamente su actividad antineoplásica es equivalente. Su efecto limitante de dosis es la mielosupresión. Algo que tiene diferente a la ciclofosfamida es que cuando lo usamos a dosis altas va a producir una nefrotoxicidad tipo síndrome o tipo Fanconi, ¿ok? En dosis altas, cuando alcanzamos 45-80 gramos por metro cuadrado. Sin embargo, los de onco y oncohemato y fosfamida, ¿en qué lo usamos generalmente, rutinariamente? En el ICE, antes del ICE, porque el ICE es como el rescate de todo, ¿no? El cajón del ICE, decía mi compañero Juárez. Es que ya todo le echan al cajón del ICE. ¿Pero en qué clínica se usa en la primera línea de IFOSA? Pues más en la de la doctora Xochitl, ¿en qué lo usamos? Sarcoma de partes blandas. ¿Y qué usamos en los osteosarcomas también? ¿Y el rey del osteosarcoma? ¿El fármaco más potente para combatir el osteosarcoma cuál es? ¿El qué? El cisplatino. Y entonces, si te estoy diciendo que la ifosfamida a altas dosis puede producir pérdida de potasio y otros electrolitos, si yo te estoy entregando un paciente al que le diste cisplatino y el siguiente ciclo va ifosfamida y que lamentablemente le metieron antibióticos que hacen que se pierda potasio, son pacientes que vamos a tener que estar cuidando mucho de los electrolitos. Y lamentablemente esta nefrotoxicidad puede ser no recuperable. No quieres curar a un paciente para estarle dando sales de potasio toda la vida. La neurotoxicidad del sistema nervioso central puede ir desde crisis convulsivas, ¿ok? Y esas crisis convulsivas suelen ser agudas, suele ser un fenómeno idiosincrático, puede pasar por una especie de síndrome demencial, y le digo, es un fenómeno agudo, no es dependiente de dosis acumulada. ¿Alguien sabe cuál es el antídoto para esta neurotoxicidad del sistema nervioso central de la ifosfamida? ¿Qué color traen hoy? Azul de metileno. A mí solo me ha tocado usarlo en una vez. En aquel entonces usaban azul de metileno en terapia intensiva en algunos pacientes chocados y fue al lugar donde pudimos ir a conseguir el azul de metileno para revertir. Esta neurotoxicidad se reporta con más frecuencia en esquemas que llevan platino en el mismo ciclo, tipo esquema BIP, ¿ok? Nosotros en pediatría casi nunca usamos el BIP, pero bueno, es bueno que lo conozcan. Los adolescentes que luego te platican más, yo ya no manejo el fosfamida, pero cuando estaba manejando osteosarcomas, hablaban de pesadillas. Ok, ahorita voy a contestar eso de la borrachera. ¿Ok? Zair tiene razón. El mesna que trae como diluyente. Y si yo le estoy pasando a una niña grande 2 gramos de ifosfamida, ¿cuánto le voy a pasar de mesna?
2 gramos, o hay rescates hasta el 125%, ¿no? Pues claro que se me van a emborrachar. Pero la ifosfamida a los adolescentes, luego varios me platicaban que les daba pesadillas. ¿Ok? La cistitis hemorrágica, obviamente hay que tratar de prevenirla a toda costa porque puede llevarnos a suspender el fármaco. La toxicidad cardíaca cuando se usa altas dosis, náuseas, vómitos, alopecia. Algunos adolescentes también refieren estreñimiento. Interacciones. Este tiene más interacciones que la ciclofosfamida y entonces hay que prestar atención. Los hipoglicemiantes orales, nosotros casi nunca usamos, pero por ahí hay un gordito que no sé si le estén dando metformina por un síndrome metabólico. ¿A Byron? Ah, bueno, lo bueno es que el de leucemia no le estamos poniendo ifosfamida. Pero si van a tener pacientes con hipoglicemiantes orales e ifosfamida, puede bajar más la glucosa. Entonces habrá que estar pendientes. Si se usa en conjunto con alopurinol, va a incrementar el grado de mielosupresión. Los barbitúricos aumentan el metabolismo y por lo tanto pueden reducir la actividad antitumoral. La warfarina va a aumentar el efecto anticoagulante si se da en conjunto con ifosfamida, pero creo que no tenemos ningún paciente. Con cisplatino se va a incrementar la toxicidad neurológica, renal y hematológica, a pesar de que el cisplatino, vamos a ver más adelante, prácticamente no tiene toxicidad hematológica. Sarcomas germinales son como los usos de primera línea, y aquí, pues, mi compañero que era un año arriba de mí, Luis Juárez, el cajón del ICE. Hepatoblastoma en recaída. Linfoma en recaída. Sarcoma en recaída. Cerebrales. Cerebrales mucho se usa ya en primera línea, aunque ha ido evolucionando mucho los cerebrales, pero el hacer temozolomida en cerebrales fue una revolución entendiendo lo que quiere decir en tiempos de supervivencia, ¿no? Prácticamente no tienen usos en leucemias, pero a veces cuando no sabemos qué hacer, ponemos ifosfamida y topósido, no le ponemos el carbo del ICE, pero lo hemos llegado a intentar. El melfalán, que pertenece a este grupo, pues ya lamentablemente aquí no lo usamos hace tiempo, porque básicamente se emplea como parte del régimen de condicionamiento para trasplante de médula ósea. Su dosis va de 10 a 35 miligramos intravenoso cada 21 a 28 días. Se usa 1 a 2 horas antes de los alimentos cuando no es en régimen de condicionamiento. La dosis para régimen de condicionamiento va de 140 a 220 miligramos, generalmente en dosis única. La mielosupresión, y ese es principalmente uno de los efectos por lo que se usa en régimen de condicionamiento, es su efecto limitante de dosis. Puede dar toxicidad renal, pulmonar, puede dar mialgias y puede producir atrofia muscular. Y bueno, las famosas náuseas y vómitos. Con ácido nalidíxico va a ser muy difícil que lo empleemos, pero jamás lo empleen con ácido nalidíxico en conjunto porque se han reportado casos de muerte por enterocolitis, muy similar a la enterocolitis necrosante de los recién nacidos. Cuando damos ciclosporina, aumenta la eliminación renal. Generalmente el melfalán no lo administramos con ciclosporina, la ciclosporina salud va a ir después, o no sé si todavía se usa en los regímenes de injerto contra hospedero. Si se da en conjunto con cisplatino, aumenta la toxicidad renal, la eliminación renal. El clorambucilo aumenta la posibilidad de dermatitis. Clorambucilo creo que ya en pediatría no usamos para nada. Si se usa en conjunto con digoxina, va a provocar una disminución de la absorción de la digoxina. Y entonces podemos no tener el efecto inotrópico que deseamos. Se usa para sarcomas, neuroblastomas, en ninguno de ellos en primera línea, casi siempre es en rescate. En algunas leucemias y básicamente su uso más frecuente es los regímenes de condicionamiento. Y el busulfán, que
empleábamos antes en regímenes de tratamiento de leucemia mieloide crónica, hoy también prácticamente ha pasado a tener un lugar para los regímenes de condicionamiento de trasplante. Se puede usar de 0.8 a 1 miligramos por kilo cada 24 horas o de 37.5 miligramos por kilo cada 6 horas por 4 días para trasplante. Y creo que aquí queda muy ejemplificado cuando hablamos que un régimen de condicionamiento es dar quimioterapia a megadosis para que elimine, por así decirlo, cualquier célula neoplásica que le haya quedado al paciente. La mielosupresión va a ser su efecto limitante de dosis. A mí no se me olvida en la era preimatinib, una niña con busulfán para leucemia mieloide crónica que entendieron los papás mal las indicaciones y acabó con anemia plástica. Puede dar toxicidad pulmonar, mucositis, diarrea. Y hay que tener mucho cuidado porque en los regímenes de condicionamiento la toxicidad hepática puede condicionar una enfermedad veno-oclusiva. ¿Ok? Y bueno, cuando yo roté por el trasplante en el siglo XX, había muchos de los fármacos que potenciaban esta enfermedad veno-oclusiva. Y por eso un paciente que recibe melfalán, ¿qué debemos de hacer para detectar esta enfermedad veno-oclusiva hepática de manera temprana? ¿Cómo? Ultrasonido, no. Lo pesamos todos los días. ¿Por qué se pesa todos los días, Valentina? De golpe te ganan mucho peso. Entonces, si un paciente que tienes en la unidad de trasplante de golpe te gana mucho peso, tienes que descartar una enfermedad veno-oclusiva hepática. Y puede provocar fibrosis del hígado. Ahí sí a los gastros yo no les pelearía nada cuando me dijeran tiene hepatitis por quimioterapia. ¿Verdad? Vean toda la lista de interacciones. Entonces hay que evitarlo en conjunto con antifúngicos azólicos, con paracetamol. Nuestro primer reflejo cuando algo duele, se eleva de temperatura es dar paracetamol. Bueno, pues en la unidad de trasplante habrá que tener mucho cuidado porque si está el paciente recibiendo busulfán, el busulfán en condicionamiento antes lo usábamos en esquemas BUSI. BUSI quiere decir busulfán ciclofosfamida. Y se trataba de usar este esquema y hubo algunos esquemas para tratar de eliminar la radioterapia corporal total. Pero me parece que el BUSI no consiguió por completo eliminar la radioterapia corporal total, pero trasplante no es ya lo que esté yo más actualizado. Hay que evitarlo en conjunto con dasatinib, con desferacirox, con tocilizumab, natalizumab, warfarina y tracolonimus. Y esta la referencia es de hace 2-3 años. No sé si ya con los otros anticuerpos monoclonales que han salido haya más interacción. Entonces, por eso yo a veces que voy a usar un fármaco que no prescribo tiempo antes, pues le meto al teléfono interacciones de tal fármaco para que buscar la fuente más actualizada. El espectro, pues leucemia mieloide crónica y el condicionamiento de trasplante. Y era un régimen utilizado en los pacientes de leucemia que se iban a trasplantar. Generalmente era busulfán, ciclofosfamida, radioterapia corporal total. ¿Hasta aquí alguna pregunta con los alquilantes? ¿Algún efecto secundario que se me haya pasado decirles? Creo que se los dije todo. Si algún paciente les presenta esta neurotoxicidad aguda, obviamente, aparte de salir corriendo a buscar el azul de metileno, habrá que avisarle al departamento de farmacología para que tomen el registro. Los análogos del platino, pues realmente es una alquilación, pero se le llama platinación porque pues, quien lo produce es el platino. Y estos forman enlaces covalentes cruzados en el nitrógeno 7 del agua. ¿Ok? El otro era nitrógeno 7 y ¿qué otra posición? 200, ya retuvieron 10 minutos. El cisplatino, pues fue uno de los fármacos de los que yo me enamoré en mi residencia, porque a mí me encantaba tratar osteosarcoma. Tiene varios regímenes de dosis y ya no recuerdo si en las diapositivas lo pongo más adelante, pero hay muchísimas maneras de administrar el cisplatino. ¿Ok?
Y esas maneras de administrar el cisplatino tienen que ver con tener una buena efectividad antineoplásica y disminuir la toxicidad. ¿Ok? Entonces, por vía intravenosa podrán encontrar esquemas que van desde 50 a 200 miligramos metro en una infusión de 4 a 6 horas cada 21 a 28 días. También pueden encontrar esquemas de 20 a 40 miligramos metro cuadrado día por 5 días cada 21 a 28 días. ¿Ok? Y van a encontrar esquemas de infusiones cortas y esquemas de infusiones prolongadas. Por ejemplo, en oncología de adultos es muy común que el cisplatino se administre a 20 miligramos metro cuadrado día, se ponga en una bombita de infusión y el paciente tenga 24 horas de infusión, se va a casa y al día siguiente venga que le cambien estas bombitas de infusión. Yo hace mucho que no me toca manejarlas. Eran una especie, nosotros le llamamos los biberones porque era un tubo de plástico que tenía una especie de globo adentro donde tú cargabas la dosis y entonces la iba liberando lentamente. Si al paciente le vas a dar más de 60 miligramos metro cuadrado dosis, va a requerir una preparación especial. Por eso a los de adultos que tienen atascadas sus salas de quimioterapia, pero igual tienen atascada la cartera de tantos pacientes que ven, pues el cisplatino les es más conveniente administrarlo en infusión continua, a 20 miligramos metro cuadrado día, porque no va a requerir de la preparación especial de hiperhidratación, manitol, magnesio, y anda más que saber le vas a tener que poner para reponer el daño de los antibióticos que se le dieron después de la toxicidad del primer ciclo. ¿Ok? Por ejemplo, los esquemas de patoblastoma. ¿Alguien ya revisó bien el tema de patoblastoma tratamiento y ya se metieron a ver el detalle del tratamiento? ¿Cuántos días dura el esquema de patoblastoma, el plado? Para alto riesgo, que es cisplatino día 1, 8, 19. Ah, pero ese es el hiperplado, ¿no? Son 3 cajones de cisplatinos y en el medio de cada uno de los platinos trae doxodox. Ok. ¿Ese es un hiperplado? ¿Sí se llama así? ¿Sí lo encontraste así? Superplado. Bueno, va cambiando la mercadotecnia. Y para los de riesgo convencional, ¿cómo es el plado? ¿Cómo es un esquema plado? ¿Quién está rotando con la doctora Vero o ha rotado con la doctora Vero indicado un plado? Como el profesor Girafales que vino la semana pasada. ¿No? Eso es como un plado. Bueno, tú puedes no saber, tú puedes no saber. Tú puedes no saber. Bueno, pues vean cómo viene el plado. Pero el plado lo puedes administrar en infusiones cortas o puedes llevártelo en 5 días de infusión continua del platino. ¿Por qué no solamente la infusión prolongada es buena? La nefrotoxicidad ya vimos, arriba de 60 miligramos metro necesitas preparación especial. Quizás con 50 vas a considerar preparar, pero si usas a 20, quizás no tengas que proteger el riñón. Una de las toxicidades que va muy de la mano con los picos de concentración máxima del cisplatino es la ototoxicidad. Y si yo estoy tratando a un niño con un hepatoblastoma, ¿qué edad tiene? Entre 2 a 5. Más de 5 niños de hepatoblastoma. Generalmente andan alrededor de los 2 años. ¿Ok? ¿De veras le voy a dar picos de platino a un niño y dañarle el oído a los 2 años o antes y provocarle daños en su lenguaje y en su aprendizaje durante toda la vida? Entonces, por eso muchas veces no debo de tener yo urgencia de desocupar una cuna, apegarme a un esquema de 5 días, infusiones pequeñas, durante más tiempo van a ser menos dañinas para el oído y para la vida futura de un paciente lactante. Toxicidades del platino. El efecto limitante de dosis va a ser la toxicidad renal. ¿Ok? Y por eso hacemos esa preparación especial. Sabemos que esta toxicidad renal la podemos detectar de forma temprana si hacemos
electrolitos urinarios y en cuanto hay una hipermagnesiuria, podemos sospechar que al rato se nos va a producir una hipomagnesemia. El primer electrolito que tira el riñón ante el daño del platino es el magnesio. Y por eso los pacientes en las soluciones ya se los mandan con magnesio. No porque esto haga que no tiren magnesio, sino porque vamos a tratar de atenuar esos efectos de esa hipomagnesemia cuando tenemos al paciente hospitalizado. Incluso esta toxicidad se va a manifestar sin elevaciones de la creatinina de manera temprana y sin disminuciones de la tasa de velocidad de filtración glomerular. ¿Ok? El primer dato entonces va a ser la hipermagnesiuria o hipomagnesemia. Ya más adelante sí se te va a modificar la filtración glomerular, se te va a elevar la creatinina, pero ya tienes que haberle provocado un daño severo. La ototoxicidad es otro efecto limitante de dosis. Y aquí, ¿cuántos pacientes al diagnóstico se les hace potenciales auditivos? Y entonces, ¿cómo vas a detectarlo? ¿Ok? Idealmente, todo paciente que va a recibir cisplatino tendría que tener su audiometría, sus potenciales auditivos, y así como le haces biometrías, tomografías, pruebas de funcionamiento renal, tendrías que estarle haciendo sus audiometrías de seguimiento para tratar de detectar esta ototoxicidad de manera temprana y ver si necesitas limitar tu dosis de cisplatino. Y nuevamente, esto tiene que ver con los picos de concentraciones máximas. Entonces, en infusiones prolongadas va a ser menos el daño al oído. Neurotoxicidad. La neurotoxicidad del cisplatino es muy peculiar, muy molesta. Mi maestro Martínez Ábalos decía, el dato clínico pivote del osteosarcoma, ¿cuál es? Dolor. El primer dato de respuesta ante la quimio-osteosarcoma es desaparición del dolor. Decía, si el dolor no se quitó para el segundo ciclo, amputa, no está respondiendo. Decía, este cuate está loco. Y el que seguía con dolor, cuando le quitabas el tumor, tenía necrosis baja. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el paciente recibe cisplatino como esquema primario para osteosarcoma y presenta una neuropatía? La neuropatía del cisplatino es muy peculiar. ¿Alguien sabe cómo se describen los libros? ¿En forma de qué? Guante y calcetín. Eso es muy característico de la neurotoxicidad por cisplatino. ¿Ok? Es uno de los agentes con más alto potencial emetogénico, si no es el que más. Y entonces, todo paciente que entre con cisplatino, tenemos que garantizar que tiene un buen esquema de preparación para prevenir la emesis. Y en los pacientes que recibieron cisplatino, no se pueden ir a casa si están vomitando. ¿Ok? A mí no se me olvida Marisela, que se fue de alta en el Infantil de México. Yo tengo 17 años y medio fuera del Infantil de México. Vomitando, después de haber recibido cisplatino, y regresó 5 días después con insuficiencia renal terminal. ¿Ok? Entonces, ningún paciente que haya recibido cisplatino se puede ir a casa vomitando. ¿Ok? Porque se nos va a deshidratar y entonces la toxicidad renal va a ser extrema. Da leve mielosupresión. E incluso, cuando les pregunté cuál es la diferencia entre carbo y cisplatino, son dos las diferencias claves. Cisplatino, decimos, no da mielosupresión y carboplatino no da toxicidad renal. Y da mucho menos ototoxicidad. Pero esas son las dos diferencias claves. ¿Por qué un NICE no lleva cisplatino? ¿Por qué va con carbo el ICE? Ya vimos la interacción neurológica y la renal. Oiga, doctor, pero pues es que ya me dijo usted que la mielosupresión también es limitante de dosis de lifosa y pues el carbo, acuérdese, la trombocitopenia, la mielosupresión, esa es más rescatable que la renal. Por eso el ICE va con carbo, ¿ok? Entonces, por eso en la clase anterior hablábamos, cuando
tú te vas a la despensa de fármacos para armar tu protocolo de quimio, esas son las cosas que tomas en cuenta para decidir que un ICE va con carbo y no con cisplatino. ¿Ok? Bueno, ya vimos la ifosfamida. Otros nefrotóxicos, mucho cuidado con los pacientes que recibieron cisplatino, se nos infectan. ¿Y qué tantos antibióticos son nefrotóxicos? ¿Cuántos pacientes de cisplatino antibióticos reciben ahora? ¿Qué les dan? ¿Acetilcisteína? ¿O qué les dan? Para prevenir ya la toxicidad renal. Cisteína para su neuroprotección. Ya como de plano no pudimos hacer entender que hay ciertos antibióticos que no hay que poner. Por hipoperfusión transitoria El cambio de coloración duelen. Las yemas duelen. La ventaja es que con los años se quita. ¿Ok? Pero duele este fenómeno de Raynaud. Y antes, la Ableo y la vimblastina se utilizaban en el esquema CISCA2. El CISCA2 llevaba cisplatino, ciclofosfamida, doxorubicina, la A de adriamicina, y luego alternaba con bleomicina y vimblastina. Y efectivamente te dejaba con una síndrome de Raynaud. Yo recuerdo que en los 3 años se quita. ¿Ok? El espectro antitumoral, los tumores germinales. El cisplatino como que sigue siendo el rey ahí. En osteosarcoma es el agente más potente para matar células de osteosarcoma. Neuroblastoma, aunque en neuroblastoma ya muchos de los esquemas ahí se intercalan cisplatino o carboplatino. Tumores del sistema nervioso central ya prácticamente no se utiliza cisplatino, porque como estos pacientes después iban a radioterapia, se incrementaba el riesgo de ototoxicidad. Ya. No debe incluirse aluminio en la preparación, en las jeringas, en los goteros, porque puede favorecer que se precipite. ¿Ok? El carboplatino hay 2 formas de dosificarlo. Una puede ser una dosis fija en miligramos por metro cuadrado, que va de 400 a 600, dosis única cada 28 días. Nosotros en el infantil, por ejemplo, iba 450 miligramos metro. Puedes darlo a 100 miligramos metro cuadrado por semana por 4 semanas. O está la fórmula del área bajo la curva, que no me la sé y tengo que consultarla cuando pienso en recetar esto. Hubo un año que nosotros absorbimos algunos pacientes de linfomas en la clínica y había un muchacho gordote, Jesús, que tenía uno de células grandes. ¿Cómo? Landeros, de la fusión lumbar, esos landeros. Pues un gordote que tenía masa mediastinal en la recaída. Pues en el rescate le dimos un ice rituximab, pero pues no me acuerdo, eran 90 kilos y como pediatra te asustas cuando ves a alguien así.
pues usé la fórmula del área bajo la curva para su tratamiento y ya está. Entiendo que el chavo está bien, libre de actividad tumoral. La toxicidad, el efecto limitante de dosis es la trombocitopenia. Y antes se usaba en esquemas de tratamiento del sistema nervioso central con algo que ya creo que ni ha de existir, que es la carmustina y la lomustina, y esos también daban mucha trombocitopenia, el famosísimo Big-Nu. La trombocitopenia puede durar entre 21 o 28 días. Y entonces a veces ese es el motivo por el cual estos pacientes se atrasan. Si lo vas a dar en un ICE, por eso tienes que evitar la cistitis hemorrágica, porque el carbo te va a bajar las plaquetas. Si lesionaste la vejiga, va a sufrir mucho el paciente. También da mielosupresión, náuseas y vómitos, y da síndrome hemolítico urémico. A mí no me ha tocado ver alguno, pero yo hace tiempo que no trato, o no uso carboplatino más que en ese chamaco que absorbimos. Con la la ciclosporina te da una mielosupresión excesiva. ¿Ok? No se me ocurre ahorita un uso conjunto, porque incluso ya en los hemofagocíticos no usamos ciclosporina. El espectro, pues, va a ser tumores germinales. Así como hay un PEV, hay un equivalente con carbo. En los sarcomas se utiliza, y esquemas de sarcomas que llevan carbo en lugar de cisplatino. En tumores de sistema nervioso central, prácticamente es el platino que vamos a usar, ya cisplatino no tiene lugar. Y en pacientes con neuroblastoma. Y pues como componente de ese famosísimo cajón de ICE que usamos para rescatar a todo lo que no respondió. ¿Alguna duda con este grupo? ¿No? Y cuiden, bueno, tenemos una clase de prevención donde hablaremos de amifostine, ¿ok? Pero tienen que cuidar ese riñón y ese oído de esos niños. Antifolatos. Pues es uno de mis favoritos, a ver si nos da tiempo de cubrir todo el tema. Ya vimos el mecanismo de acción del metotrexate, es el fármaco que voy a hablar como antifolatos. Su mecanismo de acción principal es a través de inhibir a la dihidrofolato reductasa. ¿Alguien que me recuerde qué papel tienes encima? Transforma la tetrahidrofolato a tetrahidrofolato. Ok, entonces, dihidrofolato reductasa es pegarle hidrógenos al dihidrofolato para transformarlo en tetrahidrofolato y que entonces se vaya al ciclo de los folatos a través de la síntesis de nuevo de las pirimidinas. También hay inhibición de la timidilato sintetasa y de la ICAR transformilasa. ¿Ok? Pero su principal mecanismo de acción es inhibiendo a la dihidrofolato reductasa. Ya vimos que para mantenerse adentro de la célula, ¿qué tipo de reacción química tiene que tener? Muy bien, difícil de pronunciar, pero lo bueno es que lo entendieron. Y sabemos que los pacientes con leucemia linfoblástica aguda hiperdiploide y los pacientes con síndrome de Down tienen una mayor tasa de poliglutamación y por eso son más sensibles al metotrexate. Bueno, lo que les comenté, no sé si hace una o dos clases. La absorción oral del metotrexate arriba de una dosis de 25 miligramos metro cuadrado es errática. Y entonces, por eso en la clínica de leucemias separamos en dos administraciones. ¿Cuál es la dosis semanal en el mantenimiento que usamos en el metotrexate? 40. Y entonces todos nuestros pacientes tendrían una absorción oral errática. Quiere decir que pudiera absorber más o pudiera absorber menos. No vamos a saber cuánto está absorbiendo. Y por eso administramos a 40 dividido entre 2, pues van a ser 20. Y estamos abajo de este rango de absorción oral errática. Generalmente los protocolos de mantenimiento en metotrexate viene vía oral. Entramos. Y endovenoso también. Yo lo ponía intramuscular, antes que trataba la privada en la Ciudad de México, pero pues estar poniendo un intramuscular cada semana a una niña de 4 años con leucemia, pues por más que juegues con ella antes de la inyección y todo, en el momento en que entra la aguja y empiezas
le va a doler. Y se le van a manchar las pompas, se le van a poner oscuritas. Y entonces el doctor Pablo, que está, no sé si todavía sigue en su dirección de la tarde, aquí lo poníamos intramuscular. El Hospital Infantil de Hermosillo ya lo hacía vía oral. El doctor Pablo tuvo la brillante de decir, hay niños que nos están abandonando porque les cuesta mucho dinero venir cada semana a aplicarse el medicamento. ¿Por qué no les damos el metotrexato vía oral? Tienes razón, Pablo, el Infantil de Hermosillo lo hace y dicen que les va bien. Vamos haciendo la equivalencia y tiene 15 años que estamos dando nuestro metotrexato vía oral. Ahí lamentablemente entras en problemas de cumplimiento o de adherencia. Yo recuerdo en estos 15 años 2 pacientes que me han pedido que se los inyecte porque se les hacen demasiadas pastillas. ¿Ok? Pero la vía oral es una vía bastante buena. No tenemos más recaídas que cuando usábamos la vía intramuscular o la intravenosa. Los niveles de líquido cefalorraquídeo van a ser entre el 3 y el 10% de lo que administramos vía oral. El metotrexate tiene la particularidad de acumularse en terceros espacios. Derrames pleurales, obesidad, derrames pericárdicos, otro tercer espacio. Ascitis, otro tercer espacio. Pericarditis, conjuntivitis, con blefaritis. Prótesis. Las prótesis a veces pueden ser un liberador tardío de metotrexate. Y esta acumulación en terceros espacios, yo hago mi infusión, le tomo mis niveles, los niveles me dicen que están bien, el paciente se va y regresa intoxicado. ¿Ok? Entonces, hay que asegurarse de que el paciente no tiene terceros espacios. O en un paciente con terceros espacios, hay que tener bien controladitos los niveles y estar seguros de que no hacen toxicidad. Su principal vía de eliminación es renal. ¿Todavía usan metotrexate altas dosis en los pacientes con osteosarcoma? Sí. Y esa es una historia también muy curiosa. El doctor Sergio Petrilli tiene un muy buen artículo ya muy viejo de fundamento usar metotrexate altas dosis. Aunque no lo crean, en el Protocolo Nacional de México no se usaba metotrexate altas dosis. Por más que hubo quienes peleamos en la mesa porque se usara. Pero si usas un ciclo, ¿quién me sabe decir cómo va un ciclo de osteosarcoma, de los de onco y oncohemat? El primer ciclo, ¿de qué le ponemos? Metotrexate. ¿El segundo ciclo? Metotrexate. ¿Otra vez? Sí. ¿Y el tercer ciclo otra vez metotrexate? El tercero ya es... ¿Y ya no les ponen ni fosfamida compósito? Sí, pero es el tercero. ¿Y ya no les ponen platino? Sí, platino. Entonces, si yo estoy usando un paciente metotrexate altas dosis y platino, tengo que cuidar mucho el riñón. Y por eso, a cada consulta de los ciclos de consolidación, mándenme a los pacientes con química sanguínea con una urea y una creatinina. ¿Ok? Necesito saber cómo está el riñón para saber si va a poder eliminar bien el metotrexate. Las indicaciones pareciera casi exclusivo de linfomas y de leucemias. También el coriocarcinoma sensible o la mola hidatidiforme. Se usa en carcinomatosis meningia, aunque ese término se usa para cuando un tumor sólido infiltra las meninges, pero si es un tumor sólido que quizás no sea tan sensible al metotrexate, eso sería controversial. Y en altas dosis en osteosarcoma, el valor en el osteosarcoma es disminuir la enfermedad o la posibilidad de enfermedad metastásica, aun cuando el paciente sea diagnosticado con enfermedad localizada. Las dosis son muy variables y ya, ok, me rindo. El libro dice, menos de 100 miligramos por metro es baja dosis. De 100 miligramos por metro, 1 gramo por metro es dosis moderada o intermedia. Y más de 1 gramo es dosis alta. Ese libro sí ya. No podría soportarlo. Por más que vea leucemia, soy oncólogo. Pero bueno, lo importante es que si vas a usar más de 1000 miligramos por metro cuadrado, vas a tener que usar rescates con ácido folínico hasta que los niveles de metotrexate sean menores a 0.05. ¿Ok? Habrán visto que nuestros pacientes del protocolo POG llevan 1 gramo. El protocolo no lleva rescates.
pero algunos de nuestros pacientes llevan rescates. ¿En qué caso? Que haga un Antecedentes. Cuando en el ciclo previo nos hizo toxicidad con el metotrexate, se lo agregamos. A mí no me gusta agregarle rescates a este nivel de dosis porque sé que en cierta forma puedo estar generando resistencia. En la vía intratecal usamos de 8 a 12 miligramos de acuerdo a la edad. Aquí no va por metro cuadrado de superficie. Tiene ajuste de dosis cuando hay daño renal. Pueden encontrar varias tablas en los libros de farma. Pues esta es una de las tablas que les pongo según la depuración de creatinina. Si tiene más de 80, no hay bronca, le pones la dosis completa. Si tiene 80, le das 75% de la dosis. Si tiene 60 mililitros por minuto, le vas a dar el 63% de la dosis. 50 el 56. Y si tiene menos de 50 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, considera usar otro fármaco que no sea el metotrexato. Y no encontré una buena tabla de cómo hacer el ajuste de dosis ante el daño hepático, pero prácticamente, según tu bilirrubina directa, va a haber rangos de dosis que vas a tener que disminuir. Y si tienes bilirrubina directa arriba de 3, no vas a administrar metotrexato. Otras tablas también nos ponen a las transaminasas y más que un valor absoluto, nos van a poner cuántas veces es el valor normal de las transaminasas. Las interacciones son muchas. Como el metotrexato es un fármaco que se emplea para otras enfermedades más frecuentes, tenemos la posibilidad de una gran población en un estudio fase 4 de conocer estas interacciones. Aspirinas, sulfonamidas, fenitoína, tetraciclina, cloramfenicol, penicilinas, cefalosporinas, probenecid disminuyen la excreción renal. ¿Ok? 5-fluorouracilo, que creo que ya casi no usamos, vincristina van a aumentar la actividad antineoplásica y en algunos esquemas a propósito están administrados en conjunto. El ácido fólico disminuye la citotoxicidad, entonces por eso lamentablemente la gente no nos tiene la confianza para decirnos todo lo que se toman. El famosísimo Fluorescence, no sé si todavía se sigue usando. Todos estos suplementos que utilizan los pacientes para sentir que la quimio no les hace nada, traen mucho ácido fólico. Y efectivamente, la quimio no les va a hacer nada. Y si la quimio no les hace nada, van a recaer cuando es con metotrexate. Si damos la L-asparaginasa en conjunto con el metotrexate, se va a inhibir la actividad antineoplásica. Por eso en nuestro protocolo más va separada 3 días del metotrexate. Y el omeprazol va a aumentar los niveles y nos produce riesgo de que se intoxiquen los pacientes. Lamentablemente, pues la ranitidina tuvo este efecto carcinogénico y ya desapareció del mercado. Pero si yo tengo un paciente con metotrexate a altas dosis, lo mejor es evitar el omeprazol. Y yo creo que aquí le vamos a dejar por la hora. Nos falta hablar de toxicidad, no sé si vamos a hablar de altas dosis, pero bueno, eso lo hablaré en el seminario de leucemias. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien ya leyó u ojeó el PERRI que les envié por vía electrónica? ¿Sí? ¿No? Tiene la opción de ojear. Lo ojearon. Ah, ok. ¿Alguien ya lo leyó? El primer capítulo. ¿Alguien quisiera ya leer lo que voy a dar en la próxima clase de los fármacos? Váyanse al apéndice y los fármacos vienen por orden alfabético. Incluso hasta por... Y hay una tablita, pero esa tablita está micro. Me gusta el PERRI cuando le enseño, pero el Coplax dijimos que era parte de la... Bueno, pues en el PERRI, en el apéndice 1, viene amiterona y ahí empiezan. Entonces, si quieres leer citarabina, pues te vas a la C, pero acuérdense que se escribe con Y, citarabine, no vayan a buscarlo con la C y con la I latina y digan, el doctor no vino, no puede leer nada de citarabina. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta por hoy?